Buenas noches, compañeros, docente. Mi nombre es Olga Esperanza Villamizar Rubiano. Pertenezco al grupo 3 del 9º semestre. Esta exposición trata del relativismo con un subtema de desafío del relativismo cultural, presentado al docente Jorge Eliezer Molina Zapata. Ideas generales de la teoría. Hay algunas ideas generales que es, por ejemplo, el nacimiento del relativismo. El relativismo se puede aplicar a casi cualquier concepto u opinión sobre algo. Ha sido en el campo político y moral donde más repercusión ha tenido. Esto fue así puesto que surgió en la época de los filósofos sofistas y existía por aquel entonces una decadencia de la aristocracia atendiéndose y un posterior surgimiento de la democracia. También están las posturas de Sócrates y Platón, dado que Sócrates, como un discípulo de Platón, eran contemporáneos al nacimiento de dicho pensamiento, que era el ser relativistas. Ambos se oponían a dicho concepto. Para ellos esta teoría es absurda por un lado y por el otro imposibilitaba el acceso a la verdad, por lo tanto imposibilitaba el conocimiento. También está el pensamiento ideológico. Aunque se crea en el relativismo, aceptan todas las opiniones o conceptos. Lo cierto es que esta corriente permite las diferentes opiniones siempre y cuando estas se basen en una confirmación de que aquellos que se expresan lo dicen y lo que dicen sea verdad. También está la verdad absoluta y objetiva, que es el relativismo niega rotundamente la verdad como absoluta. Plantea que no existe una única verdad, sino muchas verdades que dependen de las personas que interpretan cada realidad. Es decir, que depende del punto de vista o enfoque de cada sujeto de manera individual. También está el bien. El relativismo plantea que lo que para algunos puede estar bien, para otros puede estar mal. Por otra parte, el relativismo niega la existencia del bien de forma objetiva. Es decir, lo que para algunos puede ser un bien o algo bueno, para otros puede no serlo o viceversa. Este tipo de conceptos es sosteniendo principalmente en el relativismo moral. Cultural. El relativismo niega la creencia de que existe una cultura mejor que otra. Por el contrario, sostiene que no hay una cultura o civilización mejor que otra, sino que todas han sido y han tenido avances o cuestiones a destacar en relación al resto. Estas características es abordada por el relativismo lingüístico. También está el tiempo, que por ejemplo en los antepasados los truenos eran considerados un castigo de los dioses. Esto es producto del tipo de creencia religiosa y mística que sostenían a aquellas civilizaciones. Por el contrario, el tiempo de creencia que sostenía una interpretación actual con respecto a los truenos es de carácter científico.
Por esta razón, y según el relativismo, no se trata de que la cultura actual sea mejor que las pasadas, sino que simplemente ambas se sostienen en conocimientos y creencias diferentes. También está la falta de superioridad de ideas. El relativismo no acepta las ideas de que hayan ideas superiores a otras. Por ende, todas las ideas tienen igual de importancia y validez. Con esto el relativismo intenta es aceptar todas las posturas que se puedan basar en la afirmación o justificación de una verdad. Está también la moral, que según el relativismo el concepto de moralidad depende de cada cultura. Esta filosofía indica que no existe una moral universal de ninguna naturaleza. La moralidad es algo que pertenece a cada cultura y esta depende del tiempo en que la sociedad actúe con uno o con otro tipo de moralidad. También hay algunas críticas con respecto al relativismo. Una de ellas, por ejemplo, existen determinadas cuestiones que es imposible abordarlas desde la subjetividad absoluta. El relativismo confunde el deber de respetar las opiniones de otras personas con la falta de acción. También se basan en la importancia de la sinceridad objetiva de la persona, pero dejan de lado la conducta de ésta y sus posibles consecuencias. Algunos autores y pues los más representantes de la teoría fueron los protágoras, que ellos defendieron un relativismo del conocimiento y de los valores. Esto es, negó que existieran valores y verdades universales para todos los hombres. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. También estaban los Gorgias, que para ellos las tesis gorgianas conducen a un escepticismo radical, a un nihilismo del ser, el pensar y el decir. Nuestro conocimiento no puede alcanzar ni comunicar la verdad, dispersándose en la presencia cambiante de las cosas y de los aconteceres. También está Federico Nietzsche, que para él el relativismo moral descriptivo es la posición que indica que a lo largo de la historia y en las diversas culturas se ha observado distintos valores morales. El relativismo moral solo describe lo que ve, no afirma en sí que la moral sea relativa. Algunos ejemplos de la vida real donde se aplica el relativismo es, por ejemplo, el relativismo es una postura filosófica que se fundamenta en rechazar la existencia de verdades absolutas. En su lugar, propone que todo es objetivo, cuestionable y modificable, de acuerdo al punto de vista o enfoque que se le dé a un tema. Entonces está, por ejemplo, el comer carne o ser vegetariano. Es un relativismo moral
pues el vegetariano puede alegar que se le hace daño a la especie animal, pero el carnívoro puede refutar en los beneficios para la salud humana que genera la ingesta de proteínas. También está, por ejemplo, sacrificar a un perro que mordió a una niña que jugaba con él. Entonces, de pronto ahí estamos utilizando la moral de que está mal, es moralmente incorrecto, y pues también se tienen en cuenta muchos puntos de vista y depende de las perspectivas que se mire y que la sociedad cómo lo vea. Conclusión. El relativismo no significa que existan muchas verdades, sino que muchas verdades pueden tener un mismo significado. Existen 3 tipos de relativismo. Está el relativismo cultural, está el relativismo moral y el relativismo cognitivo. Entonces, el relativismo cultural afirma que una sociedad no debe tener consideraciones negativas o positivas hacia los fundamentos de otra sociedad, pues no comparte las mismas bases culturales, es decir, para una sociedad ingerir solo vegetales está bien. No quiere decir que sea una regla global o que el consumo por parte de otras comunidades esté mal. El relativismo moral tiene como posiciones muy parecidas al relativismo moral, pero divergen en que el relativismo moral acepta las diferencias ideológicas sin plantear una comparación. En algunos países, por ejemplo, en algunos países, las mujeres deben cubrir todo su cuerpo, todas las partes de su cuerpo, pero en otros países las mujeres pueden hacerlo o decidir no hacerlo. Y en el relativismo cognitivo, esta corriente afirma que no existen verdades universales, ya que el contexto o el sitio, el aspecto culturales o morales influyen en la interpretación de una verdad. Muchísimas gracias. Espero les haya servido a mí personalmente. No tenía muy claro el tema y no conocía a fondo de pronto de dónde venía esta palabra, y pues es muy interesante saber y conocer más a fondo de este tema. Muchísimas gracias.